Muy bien, entonces, en este rectángulo verde, ¿no? Que he encerrado, he colocado el área rectángulo base por altura. Y esto, como ya les había precisado, y es un gran dato, ¿por qué? Porque justamente el área nos da como condición de que sea máxima. Entonces, y esto ya es un gran dato, ¿por qué? Porque se relaciona justamente con lo que hemos introducido, al menos como idea, lo que respecta al uso de la derivada. Pero este, esta expresión no es suficiente. Es por eso que he colocado acá, como ustedes verán, una regla básica. ¿Cuál es la regla básica? He escrito, si tengo dos variables, entonces necesitaré como mínimo dos ecuaciones para poder determinar su valor o el valor de las variables. Y así tú puedes continuar, ¿no? Si tú tienes tres variables, y eso te sirve cuando desarrolles ecuaciones, ¿ah? O sea que la idea en realidad es general. Si tienes tres variables, ¿cuántas necesitas como mínimo? Tres ecuaciones para poder conocer el valor de las variables. Profesor, si tengo tres variables y me dan cuatro ecuaciones, te pasaste, pero ya te sobran ecuaciones. Profesor, si tengo tres variables y dos ecuaciones, no, te falta, porque como mínimo tienes que empatar la cantidad de variables que tú quieres determinar. En este caso, en lo que he encerrado, tengo a la variable x y ¿quién más? Tengo a la variable y. Tengo dos variables y solo una expresión o ecuación. Entonces no es suficiente, necesito uno más. Profesor, ¿y de dónde voy a obtener ese otro? Voy a encerrarlo acá. Ese otro está acá. Estoy encerrándolo de color rojo. Profesor, ¿y de dónde sale eso? Ese justamente sale de tus habilidades geométricas. O sea, observando la figura. ¿Qué, profesor? ¿Y cómo así? Ya sabes que la altura vale 5, que la base vale 8. Este pedacito le has puesto, a ver, voy a borrar acá. Ojalá no se me borre todo. Ya, no se borró todo, menos mal. Este pedacito, como no sabemos cuánto vale, le puse X. Como es simétrico, esto también vale X. Y por eso fue que la base valía 8 menos 2X, ¿cierto? Muy bien. Ahora, profesor, ¿y qué más? Justo acá es donde yo he aplicado el concepto básico del uso del teorema de Tales. Si tú has llevado geometría, te acordarás del teorema de Tales, ¿de acuerdo? El que aprovecha justamente el paralelismo de las figuras. Entonces, ¿qué es lo que hace Tales acá? A ver, ¿qué haría? Profesor, ya me olvidé, ¿cómo es Tales? Tales tiene muchas especificaciones. O mejor dicho, no precisamente es Tales. ¿Ah? Acá veo que más allá de Tales, lo que están considerando justamente es la congruencia, ¿no? De la figura. Ya vamos a ser un poco más precisos acá. Lo que están considerando es la congruencia de la figura, pero Tales justamente también sirve para completar estas ideas de la congruencia, ¿no? Pero bueno, hay que ser precisos, es congruencia, ojo, ya. Vamos a ver. Tales, ¿en qué consiste, no? Mira, estamos viendo muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Cuando la figura es abierta, suponte que esto sea, no sé, esto sea un A, y este de acá abajito sea, no sé, un B, y este de acá sea un C, y este de acá sea un D. Supongamos, ¿no? Profesor, ¿qué se cumple? Se cumplen muchas cosas, ¿no? Al menos acá en esta figura abierta, ¿qué se cumple? Se cumple que A sobre B, ¿no? Voy a ponerlo acá. A sobre B es igual a ¿quién? Es igual a C sobre B. Profesor, y ahora también puedes hacer conjugaciones, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner el segmento A entre, supongamos, todo. ¿Cuánto es todo, profesor? A más B. ¿No? A más B. A más B. Equivalente a, ¿no? Su homólogo, que en este caso sería C, entre todo, ¿no? C más D. ¿No? Y así, ¿no? Jugar, ¿no? Y justamente cuando está la figura abierta. Profesor, y cuando la figura está cerrada, voy a borrar esto, ¿ya? Solamente era para mencionarlo. Profesor, y cuando la figura está cerrada ya se ven muchas más cosas, ¿no? Supongamos que la figura sea así. Y estamos haciendo la introducción de muchas cosas hoy día.
Supongamos que esté así, ¿ya? Entonces, profesor, supongamos de que esta medida sea, no sé, M, que esta medida sea A, que esta medida sea N y que esta medida sea B. Listo, profesor. ¿Dónde está la congruencia? Pues, chicos, sencillo, ¿no? ¿Cuál sería la congruencia? En primer lugar, le voy a colocar nombres a los vértices, ¿ya? Suponte que este sea A, suponte que este de acá sea B, y suponte que esta parte de acá sea C. ¿Sí? Suponte que este punto sea P y que este punto sea Q. ¿Dónde está la congruencia? La congruencia evidentemente va a estar en el triángulo PBQ, ¿de acuerdo? Y va a ser congruente a quién? Al triángulo ABC. ¿De acuerdo? Observen, ¿ah? PBQ congruente a ABC. Es como si simplemente se hubiese crecido, ¿no? Hubiese aumentado de tamaño, ¿no? Pero en realidad los ángulos son los mismos. Eso, obviamente, si yo considero que estos son paralelos. Si no fuesen paralelos, evidentemente no se va a dar, pues, ¿no? El caso, ¿no? Obviamente acá hay que precisar justamente esa condición, que PQ sea paralelo justamente a AC. Si es paralelo, obviamente este ángulo es igual a este ángulo, y también puedo precisar que este ángulo va a ser igual a este ángulo, y obviamente ambas partes están compartiendo este mismo ángulo de amarillo, ¿no? Entonces son congruentes. Y ahí tú puedes hacer un montón de juegos, ¿no? Puedes decir qué cosa. Por ejemplo, puedes decir, profesor, la medida M entre A, ¿no? Va a ser equivalente a quién, ¿no? Si este es el lado izquierdo del triángulo pequeño entre su base, para el grande también tiene que ser lo mismo, ¿no? Lado izquierdo del triángulo grande, ¿quién sería? Sería M más N, ¿entre quién, ah? Entre toda su base B, ¿no? Y así, ¿no? Haciendo comparaciones. Y es justamente lo que se hace acá, ¿no? Acá, por ejemplo, el triángulo pequeño es este triángulo de rojo y el triángulo grande sería aquel que une los vértices que estoy colocando de amarillo, ¿no? ¿Cierto? Triángulo pequeño y triángulo más grande. ¿Cuál es la base de este triángulo pequeño? X, ¿no? Y le puedo colocar así, ¿no? X. ¿Entre qué? Entre Y, ¿no? O sea, entre su altura, ¿no? X entre su altura. ¿Igual a quién, ah? Igual a justamente ahora la base del triángulo grande. Como es simétrico y todo es 8, obviamente hacia la izquierda tiene 4. Y entonces, ¿cuánto vale este pedazo de acá también? Vale 4, ¿no? Entonces, esto tendría que ser comparado con quién? Con 4, ¿no? Entre, ¿qué pusimos? Base entre altura, ¿no? Acá también, base entre altura. La base es 4. ¿Y cuánto es la altura? 5. Entonces, llegas a lo mismo, ¿no? Porque al final lo que quieres es el valor de Y. ¿Cuánto sería? El 5 que está dividiendo, ¿cómo pasa acá? Multiplicando, ¿no? Multiplicando. Acá estás usando lo que es el concepto de las razones geométricas. El 4 que está acá, o el Y que está aquí dividiendo, pasa a multiplicar al 4, que quedaría 4Y, y luego el 4 pasa a dividir, ¿no? Ahí está. ¿Y qué te queda? Te queda que Y es 5X entre 4. O sea, de un otro modo, el de rojo, ¿no? Al final termina siendo lo mismo, porque ¿qué es lo que origina? Origina esto, ¿no? Que Y es equivalente a 5X entre 4. Profesor, ¿pero por qué a nosotros nos salió X entre Y igual a 4 entre 5 y a ellos les ha salido X entre 4 igual a Y entre 5? Es porque ellos están diciendo lo siguiente. La base del pequeño es a la base del grande, así como la altura del pequeño es a la altura del grande. Como te dije, como ya te había anticipado, no hay solamente una manera, hay varias formas, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? La idea es la misma. Entonces ya tenemos una segunda relación. Como habíamos dicho, la regla básica indica de que yo tengo que tener como mínimo las mismas cantidades de ecuaciones que variables por analizar. Entonces ahí ya tendría lo de verde y lo de rojo, ya tendría, bueno, lo de rojo que ha generado esto que estoy encerrando de amarillo, ¿no? Ya tengo dos expresiones con las cuales me va a permitir justamente conocer el valor de las variables, ¿no? Pero acá el área del rectángulo tiene la característica de ser máxima y eso tiene una forma muy particular de trabajarse y eso es lo que vamos a ver ahora.
Muy bien. Entonces, ya tengo para dos variables, tengo el requisito mínimo que son dos expresiones, ¿no? La expresión número 1 es esta que estoy encerrando de amarillo y la expresión número 2 a utilizar es esta que estoy encerrando de rosado. Está acá. Perfecto. Profesor, ¿y por qué la ha puesto en función de y? Y igual a 5x entre 4. ¿Por qué he hecho eso? Bueno, así como yo he puesto en función de, o sea, he despejado y, también pude haber despejado x, ¿de acuerdo? Pero preferible trabajar con el valor de justamente x, ¿no? Justamente preferible trabajar, o al menos ya es algo clásico, ¿no? Trabajar con el valor de la horizontal, ¿de acuerdo? O sea, por eso que acá el y es igual a ¿quién? A 5x entre 4. O sea, eso me va a permitir que en vez de usar el valor de y, coloque su expresión equivalente. ¿Y cuál es su expresión equivalente, profesor? 5x entre 4. Es por eso que en esta parte que tú estás observando, fx aquí es igual, 8 menos 2x, ahí está. Y el valor de y, ¿cuánto es? 5x entre 4, ahí está, 5x entre 4. De esa manera, ya no me lleno de variables. O sea, en vez de colocar y, ahora estoy colocando en función de una sola variable. En este caso es la variable x, ¿no? Muy bien. Entonces, f de x sería 8 menos 2x por 5x entre 4. Profesor, ¿qué hago? Fácil, pues simplemente desarrollar, ¿no? Haces una distributiva, esto de acá va a multiplicarse con el 8 y también va a multiplicarse con el 2x, ¿no? Y obviamente separados por un menos. Por eso que 5x entre 4 por 8, ¿cuánto te queda? 5 por 8, 40, con el x y todo dividido entre 4. Acá está el menos, acá también, ahí está el menos. Ahora, 2x por 5x entre 4. 2 por 5, 10. X por x cuadrado. Todo dividido entre 4. Esta es la parte operativa en la que ustedes no tienen que fallar. O sea, tú te confundes en multiplicar o usar mal una variable, un exponente, valoras el trabajo. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que te está quedando? En conclusión te está quedando esto que voy a encerrar de color rojo. Te está quedando esto, a ver. Esto de acá. Esto te está quedando. O sea, si yo he hecho la multiplicación, todo bien chévere, y f de x me sale 40x entre 4 menos 10x cuadrado entre 4. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Ahora, profesor, ¿qué más? ¿Qué más voy a realizar? Entonces, mira lo que vas a hacer. ¿Ah? A mí me han dicho que evidentemente el área es máxima. Por cierto, profesor, este fx, ¿de dónde salió? Este es justamente la simbolización de área de rectángulo. Como está quedando en función de una sola letra, vuelvo a repetir, está quedando en función de una sola letra, acá por eso le están poniendo en función de la letra. ¿De qué letra? De la letra x. O sea, en función de la variable x. ¿De acuerdo? Ahí no tiene que haber confusiones. ¿eh? O sea, f de x, ¿a quién representa, profesor? Al área de rectángulo. ¿Y cómo es esa área? Máxima. Y cuando tú tienes máximos o mínimos, a tu cabecita va de frente el uso de derivadas. Profesor, ¿cómo así? Paso número 1, derivamos la función. Paso número 2, igualamos a 0. Y paso número 3, resolvemos, ¿no? Vamos a resolver. Esos son los 3 pasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Derivar la función. Profesor, ¿cuál es la función? Acá está. Fx igual a 40x entre 4 menos 10x cuadrado entre 4. Esto es lo que vamos a derivar. Profesor, se ve muy difícil, ¿cómo voy a hacer eso? No, en realidad es muy fácil. Observa, por favor. Voy a ponerlo de color negro. En primer lugar, esto de acá está así, ¿no? 40 cuartos, ¿no? Que se pudo haber simplificado, pero ya, en fin, lo voy a dejar ahí. Menos 10 cuartos x al cuadrado, ¿no? Esto de acá es mi famoso fx, ¿ya?
fx. ¿Cómo voy a lograr la derivada? ¿Te acuerdas con un palito arriba? Ahí está, con una rayita arriba. ¿Cómo voy a hacer esto? Fácil. ¿Qué hacías? Fácil, mira. ¿Cuál es el coeficiente de x? 40 entre 4, que en sí es 10, ¿no? Pero ponle 40 entre 4 no. ¿Cuál es el exponente? No está visible, pero en realidad es el 1, ¿no? Claro. Ese 1 que hacía, pasaba multiplicando, ¿no? O sea, caía multiplicando. O sea, es 40 entre 4 por 1, la variable. Y si antes era 1, ahora disminuye en 1. ¿En qué se convierte? En 0. ¿No? Eso es hasta que te acostumbres. Después ya lo vas a hacer más rápido. Bueno, no es más, es menos, ¿no? Es menos. Menos. Otra vez 10 entre 4. 10 entre 4. Exponente 2, ¿no? ¿Qué pasa con el exponente? Pasa multiplicando la variable. Y si antes era 2, ahora queda disminuido en 1, que te va a quedar 1. ¿Listo? Ahora, 40 por 1, 40 entre 4 es 10. ¿Ok? 10. Profesor, x a la 0, todo número, variable o expresión cuyo exponente es 0 es 1. Y 10 por 1, ¿cuánto te es? 10. No hay problema ahí. Menos 10 por 2 es 20. Entre 4, ¿cuánto es? 5. Y x a la 1, ¿cuánto es? Entonces, ¿cuánto es la derivada? La derivada es 10 menos 5x. Ahí está. Derivada 10 menos 5x. Entonces ya cumplimos con el primer punto. Derivamos la función. Segundo paso, igualamos a 0. Profesor, ¿por qué es igual a 0? Porque justamente estamos trabajando con áreas máximas. El por qué lo responde justamente esas rectas tangentes que hemos trazado, ¿no? Y si quieres te lo muestro rapidito, rapidito, rapidito. ¿Dónde está? ¿Te acuerdas esto de acá? ¿No? Voy a borrar esto. ¿Te acuerdas de esto? Cuando yo quería máximos o mínimos, trazábamos rectas tangentes y que sean paralelas o no. Que sean paralelas, ¿no? Que sean paralelas. Y cuando eran paralelas, ¿cuánto era su pendiente? ¿No? ¿Cuánto era la pendiente? La pendiente era 0. La pendiente es 0. Y justamente cuando tú logras una derivada, la derivada es justamente la pendiente. O sea, que es ese valor, ¿no? De la tangente del ángulo que está formando con la horizontal. Cuando tú tienes máximos o mínimos, ¿de acuerdo? El valor de la pendiente es 0. Es por eso que tú igualas a 0. Entonces, más o menos por ahí va el sentido. Eso lo vamos a profundizar un poco más, sí, pero te muestro esto para que tengas la noción de dónde viene, ¿no? La idea de igualar a 0. Entonces, vuelvo a repetir, derivas la función y lo igualas a 0. ¿Por qué lo igualas a 0? Porque cuando derivamos, estamos relacionándolo con la pendiente. Y en los máximos y mínimos, la pendiente, ¿cuánto vale? 0, ¿no? ¿Por qué? Porque la recta se hace horizontal en los máximos y en los mínimos. Entonces, por eso que la derivada, esto de acá que tú ves acá, en realidad es una pendiente, ¿eh? Es el valor de una pendiente en un determinado punto. ¿Cuánto es ese valor? 10 menos 5x, ¿no? Así nos salió, ¿no? Ahí está. ¿Y a cuánto lo están igualando? Mira, a 0. Resuelves esta ecuación, que es una simple ecuación, ¿y cuánto te salió? 2. ¿Cuánto te ha salido? 2. ¿Y qué significa este 2? Significa que este es el valor que va a ser posible al momento de reemplazar acá, de darme el valor máximo o el valor mínimo. Vuelvo a repetir, al igualar a 0, tú vas a hallar el valor de la variable. ¿Y qué significa? Significa que ese valor, al reemplazarlo, ¿de acuerdo? En la función, me va a permitir tener o el valor máximo o el valor mínimo. En este caso, ¿qué me va a permitir? Obtener el valor máximo. Y se acabó. Y se acabó. Entonces, pregunto, ¿va quedando claro hasta acá? La pregunta es, ¿va quedando claro esto hasta acá? Profesor, ¿y cuánto es el valor máximo? Reemplaza nomás, mira. 40 entre 4, 10. Ya, ponle 10. Por el valor de x, ¿cuánto te salió x? 2.
menos, ¿cuánto vale x? 2 al cuadrado, 4. Entre 4, 1. Por 10, 10. 10 por 2, 20. Menos 10, ¿cuánto te sale? 10. ¿No? ¿Cuánto es el área máxima del rectángulo? 10. Ese es su área máxima. Ahora, ¿qué es lo que te pregunta? ¿No? Calcula las dimensiones. Ya, muy fácil. ¿No? Si x vale 2, 2 por 2, 4. 8 menos 4, ¿cuánto vale la base? 4. ¿Y cuánto vale y? Y lo puedes obtener reemplazando acá, ¿no? ¿No? X vale 2. 5 por 2, 10. Entre 4, ya sale algo de 2,5. ¿No? 10 entre 4, algo de 2,5. Entonces, es un rectángulo que tiene 4 centímetros de base y 2,5 centímetros de altura. Entonces, muy bien, en definitiva, ahí está el modo en cómo trabajamos este tipo de ejercicios, ¿no? Entonces ya ven cuál es una de las utilidades de la derivada, ¿no? Es justamente obtener el máximo y el mínimo. ¿Por qué? Porque las derivadas se aplican a funciones. Las funciones tienen máximos y mínimos. Y el hecho de calcular el área ya también es una función, obviamente es una función, o es un arreglo, una suerte de variables que puede tener un valor máximo y un mínimo, y ahí puede aplicarse, ¿no? Lo que es el concepto de la derivada, ¿no? Sin ningún problema. ¿Y cuáles son sus pasos? Ya saben, ¿no? Paso número 1, justamente una vez que ya lograste la función, derivarlo. Paso número 2, igualarlo a 0. Paso número 3, resolverlo. Y justamente ese es el valor que te va a maximizar el área o minimizar. Y te va a lograr, o te va a permitir lograr determinar las dimensiones de la figura que tú estás analizando. Muy bien. Y obviamente este es un problema pues bastante sencillo, porque pueden haber problemas pues más elaborados, pueden haber problemas más interesantes como el que vamos a ver a continuación. Mira, observa, ¿no? Observa. Vemos ahora que a diferencia del caso anterior, el cuadrilátero estaba inscrito en un triángulo. Ahora el cuadrilátero está inscrito en una semicircunferencia. Y habíamos indicado de que para que esté completamente inscrito, todos los vértices de la figura que va a ir al interior tiene que ser tangente a la figura que va a atrapar, ¿no? En este caso, que es una semicircunferencia. Profesor, ¿y eso se cumple? Sí se cumple, ¿no? Acá está, 1, 2, 3, 4. Está perfectamente inscrito en la semicircunferencia. ¿Bien? Y tiene el mismo proceso, ¿no? Obviamente te voy a compartir esta diapositiva para que puedas analizar. Profesor, ¿y esto y más complicado que esto puede haber? Claro que sí, pero el procedimiento es el mismo. Hallas la función, lo derivas, lo igualas a 0 y desarrollas. Punto. Se acabó. Esa es una de sus aplicaciones. Muy bien. Ahora, profesor, antes de entrar a esto, entonces vamos a cerrar ya con el concepto de lo que es justamente la derivada, ¿no? Vamos a cerrar con el concepto de lo que es la derivada. Entonces volvemos a nuestro punto de partida, que era justamente esta función general, ¿no? ¿Y qué es esta función general? Es el espacio en función del tiempo, ¿no? Que se está brindando con esta función cuadrática. Cuando tú tienes una función cuadrática, o sea, una función del tiempo del tipo cuadrático, significa que estás hablando de un MRV. Y ahorita te vas a percatar por qué. ¿De acuerdo? ¿Qué habíamos dicho? Habíamos dicho de que la velocidad en función del tiempo se logra derivando esto, ¿no? Si tú derivas el espacio, obtienes la velocidad. Y si tú derivas la velocidad, obtienes la aceleración. Acá era una A minúscula, ¿no? Aceleración en función del tiempo. ¿Sí? Entonces, profesor, ¿y para qué lo voy a emplear? Observa, por favor. Vamos a pasar esta parte. Acá hay una pequeña demostración muy interesante. Acá está la función del espacio en función del tiempo. Te voy a colocar una función cualquiera para que veas que no es tan complicado como parece. Voy a poner acá ET y acá voy a poner, no sé, 3T
Obviamente al cuadrado más 2t más 1. Ya. Y como este es al cuadrado, acá le voy a poner justamente su símbolo, su exponente, perdón. Ahí está. ¿Eso qué significa? Eso significa de que si pasa un segundo, ¿qué es lo que pasa? Te vale 1. Y si te vale 1 y tú reemplazas, todo te va a salir 6, ¿no? Si, por ejemplo, pasan 2 segundos, ¿cuánto tienes? T vale 2. 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. 2 por 2, 4. Y 12 que tenía, 16 más 1, 17. Y así puedo continuar, ¿no? Puedo continuar. ¿Está bien? Ese es el sentido justamente del espacio en función del tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Estamos justamente aplicando el concepto de derivadas. Derivada del espacio es la velocidad, habíamos dicho, ¿no? Pero ahí está, d de derivada del espacio me va a dar la velocidad en función del tiempo que está acá dt. Pero eso significa que yo tendría que derivar. Y justamente ya sabemos derivarlo, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos at cuadrado, mira, no es cosa de otro mundo. Ojo, no es cosa de otro mundo. Más bt más c. Cuando derivábamos, ¿qué pasaba con el primer exponente? Caía al costado del a, ¿no? Multiplicando. A por 2 es 2a. T. El exponente quedaba disminuido en cuánto? En 1, ¿no? O sea, a la 1. Más, ¿qué exponente tiene acá? No se nota, pero ya está simbolizado, ¿no? Es 1. Pasa a multiplicar acá. B por 1. T. Y este 1 disminuye en 1. ¿Y cuánto sería? 0. Más, no voy a precisar mucho acá, pero cuando tú tienes la derivada de una constante, ¿no? Porque estamos diciendo de que A, B y C son constantes, ¿no? Si tú tienes la derivada de un número o de una constante, o sea, de algo que no va a cambiar, la derivada se hace 0. Ahora, si tu mente es curiosa, ¿qué significa? Que esto está así, ¿no? T por T a la 0. Recuerda que toda variable, número, expresión a la 0 es 1. O sea, T a la 0 es 1, por C es T. ¿Y cómo te quedaría esta derivada? El exponente pasa a multiplicar acá, el t, y esto queda disminuido en 1, ¿no? Menos 1. C por 0 y todo por 0, todo esto se hace 0, ¿no? Por eso que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Así que no pierdas tiempo haciendo esto y de frente lo trabajas, ¿no? ¿Cuánto te va quedando esto? Esto te queda 2at, ¿no? ¿Más cuánto? B por 1b, t a la 0, 1, y b por 1 y por 1, b, ¿no? ¿Y cuánto te queda? Te queda 2at más b. ¿Y qué tienes acá? 2at más b. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos derivado simplemente el espacio en función del tiempo y me queda 2at más b. ¿Y eso qué cosa es? Velocidad en función del tiempo. Ahora, vamos a deducir lo siguiente. Chicos, cuando el tiempo es 0 segundos, ¿qué significa? Significa de que el b se va a evaluar en 0, ¿no? Miren acá, bt, y si t es 0, entonces es b0. ¿Y qué es b0? Esa es la velocidad inicial, ¿no? En los textos, ¿cómo lo encuentran ustedes? En los textos lo encuentran, creo, de esta forma, ¿no? B con un cerito, así como una U abajito, ¿no? Un cerito abajito. Velocidad inicial, ¿no? Pero este representa lo mismo que este. Entonces, de esta expresión, ¿no? Nosotros queremos que obtener la velocidad inicial. Y la velocidad inicial se da cuando el tiempo es 0. O sea, si esto fuera 0, 2 por A por 0 desaparece. ¿Quién nomás sobrevive? El B. ¿Qué es esto de acá? B0, ¿qué cosa es? Ahí está, ¿no? Velocidad inicial. Y ahí queda. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Vale B. Ahora, volvemos a lo que habíamos estado, ¿no? Hasta ahorita tenemos que BT es qué cosa? 2AT más B y que la velocidad inicial se vuelve B. Vuelvo a repetir, hemos derivado el espacio en función del tiempo, hemos logrado la velocidad en función del tiempo, y de acá deducimos que la velocidad inicial es b, porque la velocidad inicial se consigue cuando el tiempo es 0. Y si yo reemplazo 0, solamente me va a quedar b. Pero ahora volviendo, ¿no? Si yo derivo ahora la velocidad, que en este caso es 2at más b, si yo lo derivo, ¿qué obtengo? La aceleración. ¿Y qué significa? Que yo tengo qué cosa que derivar 2at más b, ¿o no? Claro, profesor, voy a borrar esto, ¿ya? Voy a borrar esto. Borro, porque ya no tiene mayor relevancia. Ahí está. Borro eso. Y digo, la velocidad en función del tiempo, ¿no? ¿Cuánto me está quedando? Me está quedando 2at más b.
Y si yo lo derivo, ¿no? Que puedo ponerlo así, ¿no? Es lo mismo, ¿no? dbt o b con una rayita. ¿Cuánto sería esto? Si tú derivas 2at, ya lo hace más rápido, ¿no? El exponente es 1, vas a multiplicar 2a por 1, 2a, t te queda la 0, ¿cuánto te queda esto? 2a nomás, ¿sí o no? ¿No? Ya si quieren lo hago más despacito ya, 2a multiplicado por 1, y este t te queda la 0. Te da la 0 es 1, por 1, 1, por 2a, 2a. Más derivada de una constante, ¿cuánto he dicho que vale? 0, ¿no? ¿Y cuánto sale esto? 2a. O sea, la derivada de la velocidad, ¿cuánto sale? 2a. ¿Y qué cosa es este 2a? Aceleración en función del tiempo. Entonces, en síntesis, tengo el espacio en función del tiempo, su derivada te da la velocidad, ahí está su valor, deduces la velocidad inicial, lo cual te va a dar simplemente v. Ahora, de esta velocidad en función del tiempo, si lo derivas, te va a dar la aceleración en función del tiempo, lo cual te da 2a. Y como a es una constante, ¿qué significa? ¿Qué conclusiones tienes a este inicio? Mira, la aceleración en función del tiempo es 2a y a es una constante. O sea que la aceleración no depende del tiempo. La velocidad sí depende del tiempo porque mira, bt es 2at más b. La t aparece en su regla de correspondencia que previamente ya lo habíamos definido. Ahora, una tercera conclusión es que si la velocidad no depende del tiempo, entonces se trata de un MRU.